Junio de 1944, Camp Scottsbluff, Nebraska. 40 prisioneros de guerra alemanes estaban sentados con la espalda rígida en largas mesas de madera al aire libre. El aire del Medio Oeste, espeso y húmedo, era tan ajeno como el paisaje interminable. Sus ojos, endurecidos por años de combate y adoctrinamiento, escudriñaban cada movimiento, buscando la trampa que, estaban seguros, no tardaría en llegar. Se les había enseñado que los americanos eran bárbaros, una nación de mestizos sin cultura ni honor, y que la civilización terminaba en las fronteras de Alemania. Cada día en cautiverio era una espera tensa por la confirmación de esa verdad. Hans Fischer, con la mandíbula apretada y la mirada fija, era el ancla silenciosa de su mesa. No esperaba amabilidad, solo diferentes formas de humillación. Él y sus compañeros habían sido asignados a trabajar en las granjas de remolacha azucarera, un trabajo agotador bajo un sol implacable. Pero esto era diferente. Un banquete de la comunidad lo había llamado el traductor. Una farsa, pensó Hans, una forma de exhibirlos, de quebrar su espíritu. La tensión era palpable, un silencio metálico que ni el zumbido de los insectos podía romper. Esperaban guardias con porras, no a las esposas de los granjeros con sonrisas nerviosas. Entonces los granjeros se acercaron, no con amenazas, sino con bandejas, y en esas bandejas el primer golpe a su mundo, mazorcas de maíz doradas, recién sacadas de la parrilla, con la mantequilla derritiéndose y deslizándose por los granos calientes en ríos brillantes. Las colocaron frente a los prisioneros como una ofrenda. Hans se quedó mirando, paralizado. El olor dulce y ahumado le llenó las fosas nasales, pero su cerebro no podía procesarlo. En Alemania, el maíz era forraje para cerdos, comida para el ganado. La humillación que habían estado esperando no era una paliza, sino un plato de comida. La trampa no era de acero, sino de oro, y acababa de ser servida. El primer ataque contra su realidad no vino de un arma, sino de una simple verdura. Para Hans y los hombres como él, criados en la tierra alemana, el maíz no era ambiguo. Era el olor de los corrales, el polvo dorado en el pienso de los cerdos. Era forraje. La idea de ponerlo en un plato para un ser humano era más que extraña. Era un insulto, una línea que separaba al hombre de la bestia. Esta creencia no existía en el vacío. Era un ladrillo más en el muro de propaganda que el Tercer Reich había construido meticulosamente alrededor de sus mentes. La máquina de Goebbels había pintado un retrato claro y grotesco de sus enemigos. Los estadounidenses eran una nación sin alma, una mezcla caótica de razas, sin la pureza y la disciplina de la sangre aria. Eran presentados como granjeros gordos y capitalistas decadentes, culturalmente inferiores, que carecían de la historia, el arte y la filosofía que hacían grande a Alemania. Bárbaros, contractores y rascacielos. Cada cartel, cada transmisión de radio había reforzado esta imagen. Por eso, en la mente de Hans, que un carcelero americano le ofreciera maíz no era un acto de hospitalidad. Era la confirmación de su barbarie, una humillación deliberada diseñada para recordarle su estatus, ganado en un corral enemigo. Sin embargo, la realidad diaria en los campos de Nebraska comenzaba a desdibujar esas líneas nítidas. El trabajo en las granjas de remolacha azucarera era brutal. El sol, implacable, golpeaba sus espaldas desde el amanecer hasta el anochecer. Pero algo estaba fuera de lugar. No había la crueldad que esperaban. Los granjeros americanos, hombres curtidos por el mismo sol que los castigaba a ellos, eran distantes, sí, pero justos. Demostraban la tarea arrancar las malas hierbas, aclarar las hileras con gestos parcos y luego se retiraban, observando desde lejos. No había gritos, no había palizas,
solo la silenciosa exigencia del trabajo bien hecho. No son lo que esperaba, susurró un día Klaus, un joven soldado demasiado joven para tanta guerra, mientras se limpiaba el sudor de la frente. Son exactamente lo que esperábamos, corrigió Hans con dureza, aunque sus propias palabras le sonaron huecas. Blandos. Nos usan para su labor en lugar de luchar ellos mismos. Pero mientras lo decía, observaba a un granjero, un hombre mayor de pelo cano, trabajar la hilera contigua con una obstinación silenciosa. Sus manos, callosas y agrietadas, se parecían inquietantemente a las de su propio padre. La certeza de Hans, antes sólida como el granito, empezaba a mostrar finas grietas, fisuras, por las que se colaba una luz incómoda y confusa. Entonces llegó la comida. Las esposas de los granjeros se movían entre las mesas con bandejas rebosantes. Pollo frito cuya piel dorada crujía con solo mirarla, ensalada de patatas con trozos de huevo y pepinillos, panecillos tan frescos que el vapor se escapaba al partirlos. Era una abundancia casi obscena, un festín de un mundo que Hans creía extinto. Su estómago, traicionero, rugió en silencio. Un granjero de mediana edad, alguien a quien Hans había visto trabajar en los campos de remolacha, se acercó a su mesa. En sus manos, una gran bandeja de madera. Sobre ella, dispuestas como una ofrenda dorada, había mazorcas de maíz, marcadas por las brasas de la parrilla, con mantequilla derritiéndose en ríos brillantes que goteaban por los lados. El aroma dulce y ahumado flotaba en el aire. El granjero la depositó directamente frente a los prisioneros alemanes. Hans se quedó inmóvil, mirando fijamente la bandeja. A su lado, Dieter contuvo la respiración. Un silencio denso y pesado cayó sobre su extremo de la mesa. Fue un ex granjero de Baviera, un hombre llamado a filas en los últimos meses de la guerra, quien rompió el hechizo. Soltó una risa corta y seca, un sonido como de cristales rotos. «Maíz», dijo en alemán, con la voz lo suficientemente alta para que todos los prisioneros lo oyeran. «Comida para cerdos». La frase fue una chispa. Primero, una risa nerviosa de Klaus, el más joven. Luego, la risa se contagió, pero su timbre cambió, volviéndose amarga, cáustica, llena de un desprecio cultivado durante años. Se convirtió en un coro de burla. «Nos alimentan como a ganado», siseó Kurt Zimmer, su rostro contorsionado por una mueca de triunfo sombrío. Exactamente como nos advirtieron. Para ellos, no era un gesto de generosidad. Era una humillación deliberada. La prueba definitiva de la barbarie estadounidense que la propaganda les había prometido. Era la confirmación de que sus captores eran tan incivilizados que no distinguían entre comida para hombres y forraje para animales. Se sintieron como animales en un zoológico, observados por sus cuidadores ignorantes. Su orgullo herido, la única armadura que les quedaba, ardía con furia. Se enderezaron en sus asientos, sus espaldas rígidas como postes de cercas, sus rostros convertidos en máscaras de desdén. Esto era una prueba, una guerra psicológica, y no la perderían. La comida podía estar en la mesa, pero ellos no se doblegarían. La resistencia comenzaba con el rechazo a una mazorca de maíz. Fue entonces cuando Earl Hodgkin se levantó, tan abruptamente que su silla raspó contra la tierra, compactada con un sonido seco que acalló todo el patio. Hasta los niños dejaron de correr. El murmullo de conversaciones se extinguió, dejando solo el chirrido de los grillos y el crepitar lejano del fuego. Earl era un hombre corpulento, no alto, pero sólido, con hombros forjados por décadas de trabajo y unas manos que parecían capaces de romper postes de cercas. Su rostro, curtido por el sol y el tiempo, estaba tallado por un dolor tan profundo que parecía casi ancestral. Las líneas alrededor de sus ojos contaban una historia de pérdida que ninguna propaganda podía reescribir.
Había perdido a su único hijo en Normandía. Caminó con paso pesado hacia la mesa de los prisioneros alemanes. Hans sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, preparándose para el impacto. Esta era la confrontación que había esperado, la verdadera cara de la barbarie americana que finalmente se revelaba. La rabia de un padre en duelo. Margaret, su esposa, se movió para tocarle el brazo, un susurro ahogado. Earl, pero él no la miraba. Su mirada estaba fija, una fuerza de la naturaleza concentrada en un único punto. No gritó, no acusó. Se detuvo frente a la mesa, extendió una de esas manos enormes y tomó una mazorca de maíz de la bandeja. La sostuvo por un momento, un gesto casi reverente, y algo parpadeó en su rostro. Quizás un recuerdo, un destello de un verano anterior, de una risa ahora silenciada para siempre. El dolor era tan visible que era casi una presencia física en el aire. Luego, se la llevó a la boca y le dio un mordisco. El sonido del crujido fue nítido y desafiante en el silencio absoluto. Mantequilla derretida goteó por su barbilla. Masticó lenta, deliberadamente, sin apartar los ojos del rostro de Hans. Cada movimiento era una declaración. Cuando finalmente habló, su voz era áspera como la grava, cargada con el peso de tumbas, sin visitar. A mi hijo le encantaba esto, dijo, las palabras en inglés, claras y cortantes, atravesando la barrera del idioma. Fue lo último que le cociné antes de que se marchara. Hizo una pausa tan pesada como las piedras de un monumento. Murió por culpa de la guerra de su país. Earl levantó la mazorca a medio comer, el jugo dorado, corriendo por su muñeca. Su mirada se clavó en Hans, no con odio, sino con una intensidad que era mucho más aterradora, la de una verdad innegable. «Y esto», dijo, la voz temblando apenas por el esfuerzo de contener un universo de dolor, «es lo que comen los hombres libres». Dejó caer la mazorca sobre la bandeja de madera. El impacto resonó en el silencio como un disparo. Luego, sin decir una palabra más, Earl Hutchins se dio la vuelta y se alejó, su espalda rígida, sus puños apretados a los costados, un hombre que luchaba por no desmoronarse frente a los enemigos de su hijo. Hans no podía respirar. A su alrededor, la risa había muerto por completo. Los otros prisioneros estaban congelados, atrapados entre el orgullo desafiante y algo nuevo, algo que se sentía peligrosamente cercano a la vergüenza. La humillación que habían esperado no había llegado en forma de violencia, sino en la silenciosa y devastadora dignidad de un granjero de Nebraska. El eco de las palabras de Earl, «esto es lo que comen los hombres libres», se quedó suspendido en el aire denso y pesado. Hans no podía respirar. A su alrededor, la risa había muerto por completo. Los otros prisioneros estaban congelados, atrapados entre su orgullo desafiante y algo nuevo, algo que se sentía peligrosamente cercano a la vergüenza. El maíz, todavía humeante sobre la fuente, ya no parecía un insulto, sino un juicio silencioso. Dieter, el veterano callado que siempre observaba antes de actuar, rompió el hechizo. Con un movimiento lento y deliberado, alargó la mano y tomó una mazorca. La sostuvo como si pudiera explotar, examinándola bajo la luz dorada del atardecer. Los ojos de todos los alemanes estaban fijos en él. Le dio un mordisco, su expresión cuidadosamente neutral. Entonces sus ojos se abrieron de par en par, solo un poco, pero fue suficiente. Se giró hacia Hans, con una mezcla de asombro y desconcierto. «Dios del cielo», susurró en alemán, «pruébalo». El joven Klaus, siempre más impulsivo, no necesitó más invitación. Agarró una mazorca con la curiosidad de un niño y la mordió sin dudarlo. Su rostro se transformó. La sorpresa se disolvió en una especie de maravilla pura. «Es dulce», dijo.
su voz llena de incredulidad. Aquello rompió el dique. Otro prisionero lo intentó. Luego otro. Un murmullo recorrió la mesa mientras el sabor inesperado, dulce, ahumado, salado por la mantequilla, deshacía una vida de certezas. Hans observaba, horrorizado y fascinado, cómo sus camaradas, hombres endurecidos por la guerra, devoraban la comida para cerdos como si fuera un manjar prohibido. La resistencia se desmoronaba, bocado a bocado. Finalmente, solo él quedaba. Sintiendo el peso de todas las miradas, tomó la última mazorca. Estaba caliente y pesada en su mano. La vergüenza ardía en su pecho. Un calor mucho más intenso que el de la mazorca. Le dio un mordisco. El sabor explotó en su boca, una revelación. Pero más allá del sabor, sintió el impacto de la verdad. No era solo maíz. Era una mentira expuesta. Una simple y deliciosa mentira. Y si les habían mentido sobre esto, algo tan fundamental, ¿sobre qué más les habían mentido? Un silencio profundo cayó sobre la mesa de los alemanes. Un silencio lleno no de desafío, sino de una duda aterradora que apenas comenzaba a germinar. El maíz cambió algo. No fue el sabor, aunque era dulce y ahumado. Nada que ver con el forraje insípido que imaginaban. Fue el silencio que vino después. En el camino de regreso al barracón, nadie habló. El eco de las palabras de Earl Hutchins, «Esto es lo que comen los hombres libres», resonaba más fuerte que cualquier orden de un oficial. Era una frase sencilla, pero había abierto una grieta en los cimientos de su mundo. Una mentira. Les habían mentido sobre el maíz. Una cosa tan pequeña, tan trivial. Pero si la propaganda podía equivocarse sobre algo tan fundamental como la comida, ¿en qué más se equivocaba? Hans yacía en su litera esa noche, mirando la oscuridad, sintiendo cómo el mundo se desprendía de sus anclajes. La imagen del americano incivilizado, casi una bestia, se desmoronaba. Recordó al granjero de pelo canoso trabajando a su lado, sus manos tan encallecidas como las de su padre. Recordó la amabilidad cautelosa en los ojos de Margaret Hutchins al ofrecerles comida. No eran monstruos, eran personas. Y si esa era una mentira, ¿qué pasaba con las demás? ¿La pureza de su causa? ¿La gloria prometida del Reich de los 1000 años? De repente, Hans sintió un terror más profundo que el que jamás había sentido en el frente. Su vida entera, sus creencias, el sacrificio de sus camaradas, todo parecía construido sobre un andamiaje de falsedades, y una simple mazorca de maíz había quitado el primer tornillo. La estructura entera se tambaleaba precariamente. Los susurros comenzaron en los días siguientes, como un virus de duda que se extendía por el barracón. ¿Viste cómo el granjero compartió su agua con Schmidt?, decía uno. No tenía por qué hacerlo. Klaus, siempre el más joven, el más impresionable, le preguntó a Dieter en voz baja una tarde: si su comida es buena y no son bárbaros, ¿por qué estamos luchando contra ellos? Kurt Zimmer, el antiguo informante, lo escuchó. «¡Cállate, idiota!», siseó. Su lealtad fanática ahora una armadura agrietada. Es una guerra psicológica. Quieren ablandarnos, hacernos olvidar quiénes somos. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La duda, una vez plantada, crecía como la maleza en los campos de remolacha. Dieter lo resumió una noche. Su voz apenas un murmullo en la oscuridad. Nos dijeron que luchábamos por la civilización contra la barbarie, pero aquí, el único bárbaro que veo es el que nos mintió desde el principio. Hans escuchaba, en silencio. La verdad no era un alivio, era un peso insoportable. Descubrir que tu enemigo podría no ser el monstruo que te enseñaron a odiar, te obligaba a hacer una pregunta mucho más peligrosa. ¿Y si el monstruo eras tú? Esta comprensión era más aterradora que cualquier campo de batalla, porque no había trinchera
donde esconderse de ella. La guerra que ahora libraba Hans no era por territorio, sino por su propia alma, y se estaba dando cuenta, con una claridad espantosa, de que tal vez había estado luchando en el bando equivocado desde el principio. El maíz nunca fue solo maíz. En el sofocante verano de Nebraska de 1944, una simple mazorca a la parrilla se convirtió en un espejo, en un veredicto. Para Hans Fischer y los otros prisioneros alemanes, ese humilde alimento, ofrecido con una mezcla de dolor y decencia, hizo más para desmantelar su visión del mundo que cualquier bomba o batalla. El Tercer Reich se había construido sobre cimientos de odio, sobre la deshumanización sistemática del otro. Enseñaba que la fuerza residía en la crueldad, que la compasión era debilidad y que el enemigo era una caricatura infrahumana, indigna de la más mínima empatía. Y entonces, un granjero americano, con el corazón destrozado por la pérdida de su hijo en esa misma guerra, les sirvió la comida favorita de ese hijo. Fue un acto que no encajaba en ninguna de sus categorías. No era propaganda, no era un truco, no era humillación. Era humanidad en su forma más cruda y dolorosa. Este evento no se trató simplemente de descubrir que los estadounidenses no eran los bárbaros que les habían prometido. Fue la comprensión mucho más profunda y aterradora de que si esa mentira fundamental podía desmoronarse tan fácilmente, ¿cuántas otras mentiras habían apuntalado sus vidas, sus sacrificios, sus crímenes? Cada día en los campos, cada gesto de normalidad, un granjero tarareando una melodía de Mozart, una madre ofreciendo un vaso de agua, se convertía en un pequeño martillazo contra la estructura de su adoctrinamiento. Ver al enemigo como un ser humano es el principio del fin del odio. Es fácil luchar contra un monstruo. Es casi imposible seguir odiando a un hombre que comparte tu dolor, que trabaja la misma tierra bajo el mismo sol, y que, en un momento de crisis, te llama hijo mientras lucha por salvarte la vida. La lección más profunda que aprendieron en Camp Scottslav no fue sobre agricultura o cultura americana. Fue sobre la naturaleza de la verdadera fortaleza. La propaganda nazi la equiparaba con la agresión y la dominación. Pero la fuerza que presenciaron en Earl Hutchins era de un tipo completamente diferente. Era la fuerza de elegir la misericordia sobre la venganza, de reconocer el dolor de otro incluso cuando ese otro viste el uniforme del enemigo. Era la elección consciente y devastadoramente difícil de no odiar. Esa elección no borró el pasado ni perdonó las atrocidades de la guerra, pero abrió la posibilidad de un futuro diferente, uno basado en una verdad compartida y dolorosa en lugar de en mentiras convenientes. Hans y sus compañeros seguían siendo prisioneros, rodeados de alambre de espino en una tierra extraña, pero las barreras más importantes, las que habían encarcelado sus mentes y envenenado sus almas, se habían derrumbado. Habían entrado en ese campamento como soldados de una ideología, convencidos de su propia superioridad. Saldrían de él como hombres que habían sido obligados a mirar de frente la complejidad de la condición humana. La guerra continuaría, pero para ellos, la batalla interna fundamental había terminado. Habían probado la verdad, y aunque era amarga, también tenía el sabor inconfundible de la libertad. Una libertad que ninguna victoria militar podría haberles otorgado jamás.